Hola a todos, espero que estéis bien. El objetivo de este vídeo es intentar ayudaros con un poco de preparación antes de la Junta General Anual que hemos organizado para el 17 de septiembre. Hay muchos temas en la agenda y entiendo que hay algunos de los que quizás no tengas todo el contexto o conocimiento. Así que la intención aquí es intentar ayudarte un poco con esa preparación en términos de entender lo que nos gusta discutir más, darte algo de información de fondo. Pero la otra cosa que me gustaría pedir es que si tienes alguna opinión o pregunta después de ver este video, por favor no dudes en ponerte en contacto conmigo o con nuestro administrador. Sería bueno intentar responder a esas preguntas antes de nuestra reunión para tratar de hacer un uso eficiente del tiempo en nuestra Junta General anual. Lo que tenéis en este gráfico es la lista de los puntos de la agenda. Veréis algunos comentarios en rojo junto a algunos de los puntos. Esos son puntos que no cubriré aquí en particular. Lo trataremos durante la reunión misma. El último punto que quería hacer antes de pasar al siguiente gráfico es sobre la orientación con respecto a los poderes. Como todos saben, y ciertamente lo he experimentado, perdemos la mejor parte de una hora al comienzo de cada reunión mientras se recogen, recopilan y registran todos los votos por poder. Así que, en un intento de intentar reducir esa cantidad de tiempo, si pudierais seguir la orientación que está en este gráfico, si no podéis enviar, sería muy apreciado. Muchas gracias. Bien, pasemos al siguiente gráfico ahora. Este es el punto número 2 de la agenda en nuestra Junta General Anual. Es un gráfico que he usado antes en una actualización de video anterior, donde hablamos sobre el resultado de nuestro último año fiscal que terminó el 28 de febrero de este año. Así que voy a resumir muy rápidamente la situación aquí. Esto debería ser solo un caso de aprobar estas cuentas. Para el año que terminó el 28 de febrero, nuestros ingresos fueron de 335.000. De hecho, fue menor de lo presupuestado porque no nos dimos cuenta en ese momento de que el aumento en las tarifas comunitarias sería en el segundo trimestre del año. Así que, como resultado, no recaudamos la cantidad total para la que establecimos el presupuesto. Dicho esto, todavía tuvimos un resultado positivo de 15.500 independientemente de no haber recaudado todas las tarifas a la nueva tasa. Eso se tradujo en una ligera mejora en nuestra situación de activos. Subimos de 108 a 123.000, con 69.500 de eso siendo efectivo en el banco en ese momento. También hemos declarado a nivel macro que nuestra intención es mantener nuestras contribuciones macro al mismo nivel que el año pasado. Los gráficos en el lado derecho muestran de manera muy simplificada que estamos logrando mantener nuestra gestión de costos a un buen nivel aquí. Hemos visto reducciones significativas en ambos costos en los últimos años en general y en algunos de los elementos clave que contribuyen a esos costos, reducción en cargos por mantenimiento, servicios de jardinería y una serie de otros elementos, así que toda la ayuda contribuye a donde estamos en este momento, que es en una posición más controlada con respecto a nuestros gastos. Bien, eso simplemente debería ser así. Espero que no haya demasiadas preguntas al respecto. Debería ser simplemente un caso de reconocer que estamos en una posición relativamente estable y ahora podemos aprobar esas cuentas y pasar a mirar este año. Así que, pasando al siguiente, este gráfico trata sobre los puntos 4, 5 y 6 de la agenda en la Junta General Anual. En esencia, lo que buscamos hacer aquí es movernos a una posición de presupuesto prospectivo en lugar de una posición de presupuesto retrospectivo. En otras palabras, nuestro año fiscal para el último presupuesto fue establecido, terminó a finales de febrero. Ahora estamos claramente en agosto o septiembre y estamos funcionando sin un presupuesto aprobado. Eso realmente no es nuevo, es donde hemos estado durante bastantes años ahora y realmente se relaciona con el desafío que hemos tenido en torno a numerosos cambios administrativos en los últimos años. Hemos terminado con una situación en la que estamos estableciendo presupuestos retrospectivamente y claramente eso es algo que no queremos estar haciendo. Así que el objetivo de esta Junta General Anual es buscar llegar a una posición donde estemos estableciendo presupuestos prospectivos en lugar de presupuestos retrospectivos.
Así que para poder hacer eso, buscaremos ejecutar el presupuesto actual hasta el final de este año, el 31 de diciembre, y luego comenzar el nuevo año calendario con un presupuesto nuevo. Ahora la intención a través de ambos periodos, tanto los 10 meses restantes de este año como el próximo año, es ejecutar los presupuestos al mismo nivel que el año pasado. Así que no habrá aumento en las tarifas, ningún cambio en general presupuesto. Ahora claramente eso nos da un poco de desafío porque los costos de personal aumentaron un 3,5% el año pasado. Sabemos que los costos de personal representan aproximadamente el 60% de nuestros costos totales. Así que para mantener una posición presupuestaria en la línea del año pasado durante el próximo año, necesitamos estar haciendo otras cosas para intentar gestionar nuestros costos totales. Creo que es práctico y posible poder hacer eso. Claramente significa un enfoque continuo en nuestros costos y nuestro gasto. Y también necesita reconocer que probablemente habrá algún tipo de aumento en enero de 2027, pero por el momento estamos buscando mantener eso. Mismo contribución a la cuota comunitaria hasta ese punto al menos. Vale, eso está bien, así que este es con diferencia el tema más grande que voy a tratar en esta actualización de video. Está relacionado con nuestro proyecto de rehabilitación y pintura. Hay muchos detalles aquí. Hemos enviado las cotizaciones que hemos recibido de las diversas empresas con las que hemos estado trabajando para acompañar la documentación para la Junta General, pero mi opinión es que sin al menos intentar darles algo de contexto e información como parte de esta actualización, será muy difícil para ustedes interpretar lo que realmente significan esas cotizaciones. Así que espero que esto les ayude a entender un poco más sobre lo que hemos pasado, el enfoque que hemos tomado, cómo trabajamos con arquitectos técnicos e ingenieros desde una perspectiva de diligencia debida y proceso de selección. Aprecio que, aunque haré mi mejor esfuerzo para tratar de explicar todo aquí, es bastante posible que tengan otras preguntas y por favor no duden en comunicarse con nuestro administrador o conmigo si tienen preguntas que espero poder aclararles. Lo que haré ahora es guiarlos un poco por el enfoque que hemos tomado y darles un poco de contexto. Así que en junio, como saben, el plan era tener una junta extraordinaria para tratar este tema. Desafortunadamente, dos de las tres empresas con las que estábamos comprometidos en ese momento, una semana antes quedó claro que no íbamos a poder avanzar con una, porque acababan de firmar un contrato muy grande y no sentían que pudieran manejar nuestro trabajo junto con él. Y dos, una de las empresas no fue muy receptiva en términos de responder a nosotros de manera oportuna, proporcionándonos la información que estábamos solicitando y buscando cobrar por cosas que otros no estaban buscando cobrar. Así que decidimos dejar a esas dos empresas y desafortunadamente cancelar la junta extraordinaria. Y luego volvimos a comprometernos con otras dos empresas. Así que eso nos ha llevado al punto en el que estamos ahora. Y estamos en una posición ahora para poder hacerles una recomendación. Reconozco completamente que eso es una recomendación, así que desde una perspectiva de poder de representación, desde una perspectiva de formulario de votación, son libres de hacer su propia evaluación, echar un vistazo a la información que proporcionamos y hacer su propio juicio en términos de lo que creen que es el camino correcto a seguir. Reconozco la importancia de hacer eso tan abierto y transparente como sea posible, así que un poco sobre el enfoque del proyecto. Dos fases, lo que llamamos fase A y fase B. La fase A buscará abordar los problemas de filtración de agua que hemos tenido y que se informaron durante el invierno. Se centrará en esos resolverlos. Claramente son importantes para nosotros y eso realmente gira en torno a cosas como la humedad ascendente, problemas con las escaleras y problemas con los jardineras.
También tengo que decir, sin embargo, que algunas de las áreas que necesitaremos resolver son responsabilidades del propietario. Primero, maceteros de suelo. Será necesario resolver numerosos problemas que tenemos en esa área, pero probablemente buscaremos hacer eso junto con el trabajo de la fase A, así que más sobre eso a medida que avancemos. Así que la fase A, el plan es financiarla sin la necesidad de una cuota extraordinaria. Estoy asumiendo en este momento que bien podría estar entre 40 y 60.000 euros para hacer ese trabajo. Esa suposición podría resultar incorrecta. Lidiaremos con eso si resulta ser el caso, pero con suerte eso es suficiente dinero apartado para que podamos financiar la fase A de este trabajo. La fase B entonces claramente se convierte en la parte más grande del proyecto, mirando la rehabilitación general y pintura del resto de la comunidad, y claramente necesitaremos una cuota extraordinaria con respecto a hacer ese trabajo. Así es como se desglosa el proyecto. Claramente lo que haremos es ir paso a paso a través de este proceso con las reuniones adicionales apropiadas para aprobaciones, etc. En términos de gasto, lo que estamos buscando, y hablaremos un poco sobre esto en otro gráfico en un minuto, es buscar acordar la empresa con la que procederemos en términos de gestionar el proyecto en nuestro nombre. Si estamos de acuerdo con la empresa que estamos recomendando, entonces estaríamos viendo que esta Junta General efectivamente nos compromete a gastar alrededor de 11.500 euros en términos del cargo de gestión de la empresa para gestionar la fase A del trabajo. Bien, así que un poco más ahora sobre el proceso de selección del arquitecto técnico e ingeniero por el que hemos pasado. Mencioné antes que teníamos dos empresas que se retiraron. Sin embargo, nos hemos comprometido con otras dos empresas. Estas empresas han presentado sus propuestas, hemos realizado un nivel de diligencia debida sobre esas propuestas y ahora estamos en una posición para hacer una recomendación basada en eso. Les guiaré a través del detalle con respecto a cómo hemos pasado por la diligencia debida y llegado a esa recomendación en el siguiente gráfico. Bien, ahora intentaré proporcionarles un poco de información con respecto a cómo procedimos con la diligencia debida y llegar a un punto donde pudiéramos recomendar un ingeniero para proceder. Así que, en primer lugar, hemos tenido un equipo que ha sido liderado por mí y consistía en expresidentes y los arquitectos del club social involucrados en el proceso de evaluación. Cuando recibimos todas las propuestas de las empresas con las que hemos estado trabajando, luego envié un conjunto de 22 preguntas de vuelta a cada una de esas empresas. Y esas preguntas junto con sus respuestas están adjuntas a la información que ha salido con la convocatoria de la Junta General Anual para que puedas ver qué tipo de preguntas estamos haciendo. Y realizaron parte de nuestro proceso de diligencia debida, respondieron las respuestas que las empresas proporcionaron a esas preguntas. Una vez que obtuvimos la retroalimentación de las empresas sobre las preguntas, entonces procedí a seleccionar yo mismo los sitios que me gustaría visitar desde una perspectiva de referencia, trabajos para ver, trabajos que las empresas habían gestionado previamente para ayudarnos a hacer nuestra evaluación también. Luego fuimos a ver esos sitios. No solo nos reunimos nuevamente con las empresas potenciales, también pedí que sus clientes, es decir, administradores o miembros de la Junta, vicepresidentes, estuvieran presentes también. Y donde tuvimos esa situación, hablamos en privado con esos individuos para obtener su retroalimentación como parte de la evaluación, proceso de evaluación también. Además de eso, también se me ocurrió un proceso de puntuación mediante el cual buscaríamos calificar objetivamente a las tres empresas que estábamos evaluando. Ese proceso de puntuación implicó calificar a cada una de las empresas por la forma en que habían respondido las preguntas, proporcionándonos una visión de su conocimiento y experiencia en este sector. También
consideramos proporcionar puntuaciones adicionales, por lo que obtuvimos de las visitas a los sitios de referencia, discusiones con los clientes, administradores, miembros de la junta, etc. Además, se hicieron disponibles algunas puntuaciones adicionales para los miembros del equipo desde un punto de vista general. Así que si algo no fue recogido por los otros tres elementos, entonces si sentían que había algo material que debería ser reconocido, entonces había la oportunidad con justificaciones para que se otorgaran puntuaciones adicionales por confianza general. Y claramente, finalmente, el elemento más importante, pero no el elemento predominante de la evaluación, fue el precio que la empresa estaba buscando cobrar. Y verás que contra cada uno de esos 4 puntos en este gráfico hay porcentajes. Así que esos son los porcentajes de ponderación que entraron en la toma de decisiones. Entraron en la toma de decisiones 35% para conocimiento y experiencia, 45% para precio, 10% para visitas a sitios de referencia y 10% para cualquier marca de confianza general. Proceso de puntuación por el que pasamos. Lo que efectivamente sucedió fue que cada miembro del equipo revisó y puntuó las 22 preguntas individualmente. Mezclé esas respuestas para que no fuera posible que los miembros del equipo vieran fácilmente quién había respondido qué. Así que fue una respuesta a ciegas, solo para mejorar en términos de objetividad. Luego sumé las puntuaciones de todos, lo que resultó en una puntuación general que luego se clasificó desde una perspectiva de 3, 2, 1, donde 3 era la más alta y 1 la más baja. Y luego esos factores de ponderación de los que he hablado anteriormente se aplicaron a esa clasificación para obtener una puntuación final para cada empresa que había respondido. Así que ese es el proceso por el que pasamos. Bien, hablemos del resultado de esas evaluaciones. Ahora lo que puedes ver en la tabla superior aquí es en el lado izquierdo de esa primera columna. Cada uno de los 4 elementos de puntuación se mencionan junto con sus factores de ponderación. Luego puedes ver en cada columna que tienes la empresa A, empresa B y empresa C, con puntuaciones contra cada uno de esos elementos y una clasificación resultante. Esa clasificación resultante se multiplica por el factor de ponderación para darte una puntuación general, resultando en que la empresa C tenga la puntuación general más alta y por lo tanto sea la empresa que recomendamos. Ahora echemos un vistazo al detalle desde el punto de vista del precio en términos de cómo llegamos a esa clasificación para el elemento de precio de esa evaluación. Puedes ver nuevamente que tenemos una fila para cada empresa allí. Y lo que tenemos son varias evaluaciones de los precios que han propuesto. Ahora es importante decir en esta etapa que esta industria tiende a trabajar sobre la base de cargos de gestión, así que los cargos al ingeniero se basan en un porcentaje del cargo total del trabajo. Así que ha sido. Hemos necesitado realmente hacer algunas suposiciones sobre cuál podría ser la estimación del trabajo para poder comparar los diversos precios de las empresas de ingeniería. Hemos hecho la suposición de que el trabajo real de la fase A costará 40.000. Así que verás esos 40.000 en las columnas de la fase A y luego si miras las columnas de la derecha, las columnas de la fase B, puedes ver que hemos hecho una suposición, 3 suposiciones de hecho, asumiendo que el trabajo nos cuesta 200.000, 300.000 y 400.000 para poder hacer una comparación que nos ha permitido luego usar esa información para hacer una recomendación. Entonces lo que se puede ver en general es que si miramos la columna C en la parte inferior, que es nuestra empresa recomendada entre las 4 que hemos evaluado, se puede observar que el costo total para la fase A es aproximadamente 11.500 euros, lo cual es en realidad más caro que la empresa B. Pero cuando tienes en cuenta, si miramos el lado derecho de esa tabla en el color salmón, cuando tienes en cuenta el enfoque que toman en términos de inspección y el costo allí, junto con su cargo de gestión más bajo, entonces en los 3 ejemplos de costes de trabajo, 2, 300 y 400.000, entonces el costo total es significativamente más bajo que el de las otras 2 empresas.
Así que ese es el desglose del elemento de precio de la evaluación general. Eso solo juega en uno de los 4 elementos en los que hemos basado esta recomendación. Y para ser claros, nuestra recomendación es que procedamos con la empresa C, Arquitectura HM2. Nuestro compromiso en este momento, como resultado de tomar esa decisión, es que si los trabajos en la fase A resultaron ser 40.000, entonces nos costaría alrededor de 11.500 euros. No hay más compromiso que ese porque el primer trabajo del ingeniero sería, habiendo realizado las inspecciones, salir y buscar presupuestos de contratistas para realizar ese trabajo físico. Una vez que esos presupuestos hayan regresado, la decisión sobre la aprobación para proceder estaría sujeta a una nueva reunión de propietarios. Y eso es lo mismo para la fase B también, que cualquier aprobación para proceder con los trabajos físicos dependería de los contratistas cotizando el trabajo a realizar y nosotros decidiendo, basándonos en una recomendación del ingeniero, con quién proceder. Bien, voy a detenerme en ese tema aquí. Aprecio, como digo, que es realmente bastante complejo. Espero que les haya dado algún nivel de comprensión, pero por favor, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta adicional. Si no quedó claro algún área en particular de lo que he explicado, no duden en contactarme antes de la Junta General Anual. Haré lo mejor posible para asegurarme de que podamos responder a esas preguntas para ustedes. Así que pasemos ahora al punto 9 de la agenda, que realmente es una especie de punto de apoyo asociado con el proyecto de rehabilitación y pintura. Esto se trata de entender qué problemas adicionales podríamos tener con los desagües de la terraza del primer piso que son responsabilidad de la comunidad. Ya hemos solucionado en los últimos meses 2 o 3 de esos problemas que han resuelto varios problemas de filtración de agua. Tenemos algunos más que estamos buscando resolver de manera similar. La intención de hacer esto es eliminar esos elementos del alcance del proyecto general de rehabilitación y pintura y, con suerte, ahorrarnos algo de dinero al hacerlo. Así que esta propuesta trata de gastar una cantidad de dinero para hacer una investigación completa de los desagües de la terraza para entender si tenemos algún problema adicional que necesite ser resuelto y buscar resolver esos problemas antes de que el proyecto de rehabilitación y pintura comience. Permítanme hablar un poco sobre el costo aquí. Así que dice 4.000 para inspeccionar y hasta 6.000 para reparar. Eso podría parecer algunos números extraños, pero tenemos alrededor de 80 desagües para inspeccionar. Necesitarían ser inspeccionados usando cámaras. Y estoy haciendo una suposición en este costo aquí de que podríamos tener el 10% de esos desagües para hacer alguna forma de reparación física y usando el costo del trabajo de reparación para los desagües que acabamos de arreglar recientemente, de ahí provienen los $6.000. Ahora, quiero ser muy claro en esto. Una vez que hayamos realizado la inspección, lo que no necesariamente haríamos aquí es seguir adelante y realizar físicamente ese trabajo. Podría ser que, basándonos en la inspección, se diga que hay demasiados costos. Puede que haya más del 10% de los desagües con un problema. Y lo último que quiero hacer es poner en riesgo nuestra capacidad de financiar la fase a través de nuestros activos existentes. Así quedará claro que no era lo correcto después de haber realizado la inspección proceder con este trabajo de reparación porque pone en riesgo nuestra capacidad de financiar la fase A, entonces reconsideraríamos eso en ese momento. Espero que eso tenga sentido. Así que pasemos ahora al siguiente punto de la agenda. Así que, aunque esto nuevamente habla de desagües e inspecciones, esto es diferente al punto anterior. Esto se centra más en el mantenimiento de nuestros sistemas de drenaje de aguas residuales existentes bajo los edificios, nuestra presencia anterior como resultado de necesitar hacer algunas reparaciones específicas bajo un bloque. El contratista que realizó ese trabajo también identificó que teníamos una serie de otros problemas similares. Ahora, ese trabajo no se avanzó en ese momento,
Pero claramente, si tenemos problemas con nuestros desagües de alcantarillado bajo nuestros bloques, necesitamos entender cuáles son esos problemas y si es apropiado buscar solucionarlos en un corto plazo o no. Así que, nuevamente, el compromiso aquí es en este momento realizar una inspección a un costo de no más de 1.500 euros en ese momento, una vez que esa inspección regrese, dependiendo de lo que diga, luego gastar un máximo de 8.500 euros en solucionar los problemas. Si por alguna razón la estimación para ese trabajo nuevamente supera los 8.500 o en general, cuando se junta este trabajo con el otro trabajo que estamos viendo desde el punto de vista del punto anterior de la agenda, pone en riesgo nuestra capacidad de financiar la fase A de rehabilitación y pintura a través de nuestros activos existentes. Entonces reconsideramos si proceder con este trabajo real o no. Así que realísticamente la aprobación clave aquí es avanzar con esa inspección. De acuerdo. Bien, los dos últimos puntos de la agenda. Les daré un poco de contexto. Y para ser justos, es nuestro administrador quien cubrirá los detalles de este punto. Así que es más para información. Desde mi perspectiva, para darles un poco más de contexto, tanto yo como Judith Dean, la presidenta de la Phase 3, a principios de este año recibimos eurofaxes de nuestro administrador anterior, Guadal Thinkers, de José Luis Pérez Granados, en relación con una reclamación que estaba haciendo por honorarios legales que no se le han pagado durante su mandato como nuestro abogado. Estamos tomando asesoramiento legal sobre esto en términos de si es o no algo que sentimos que deberíamos pagar o no. Y como digo, Chelsea, nuestro administrador, les proporcionará más detalles sobre esto en la Junta General Anual. Bien, así que el último punto que quiero cubrir en términos de esta actualización de contexto para ustedes. Claramente el tema del club social es muy importante para todos nosotros y sé que varios de ustedes tendrán preguntas que hacer. Así que el objetivo de este punto es tenerlo en la agenda con la intención de entender un poco más sobre cuáles son los planes actuales de los propietarios, cuáles son nuestros derechos potencialmente en términos de cambio de uso, qué podría significar la reactivación de la licencia de 1999 si los propietarios decidieran tomar ese enfoque y cuál creemos que es la situación actual con respecto al estacionamiento. Nuestro plan es asegurarnos de que entremos a la Junta General Anual con una posición unificada con los propietarios del club social para que todos estemos en el mismo lugar y podamos tener una discusión sensata en términos de dónde estamos y cómo avanzamos. Así que eso es todo en términos de lo que pretendo cubrir en esta actualización. Aprecio que son 27 minutos de un video. Espero que tengan la oportunidad de escucharlo de antemano, ya sea que puedan o no asistir a la reunión en sí. Espero que esto les informe en términos de cualquier decisión que quieran tomar, ya sea en la reunión o proporcionando su poder, o votando directamente y enviando esa información al administrador. Así que espero que ayude. Cualquier pregunta que tenga, por favor, busquen contactarnos de antemano. Cuantas más preguntas podamos responder antes de la reunión, más efectiva y eficiente puede ser nuestra reunión. Muchas gracias. Cerraré la actualización aquí.